Último bloque en Entre Líneas, ya en un ratito vamos a estar hablando de la combinación un poco de lo que estuvimos repasando hasta aquí, la actividad económica, la situación de la pandemia y en el fondo las elecciones, ¿no? Recordando que quedan menos de 40 días para cerrar listas, rumbo a las PASO de septiembre, rumbo a las generales de noviembre, recordamos que son las nuevas fechas que se dispusieron para las elecciones de este año, por lo cual también el sector político está allí orejeando las cartas y acomodándose, el tablero político se está acomodando. Esta semana volvió a aparecer Cristina Fernández de Kirchner después de algunas semanas de ausencia, por lo menos para los medios públicos, ¿no? Se mostró con el gobernador Kicillof. Bueno, empieza todo a dar forma, ¿no? Rumbo a estas elecciones. Claro, en el medio el gobierno tiene que lidiar con la pandemia, la cuestión económica, recién lo hablábamos con Alfredo Blanco, complicado, muy complicada. Ya venía la Argentina complicada, decíamos, entre las cuestiones que señalaba Alfredo Blanco, recordaba que la Argentina prácticamente desde 2011 no crea empleo privado, ¿no? Formal, 2011, una década prácticamente pasó. El salario hace 4 años que pierde frente a la inflación, el deterioro del poder de compra de los argentinos. Bueno, todo eso está jugando como trasfondo, como telón de fondo de este proceso electoral que todavía parece incipiente, por lo menos no asoma en la superficie, pero que va corriendo y los jugadores están moviéndose claramente, ¿no? Por ahora, debajo de la superficie. Bueno, vamos a hablar de estos temas porque está Gustavo Córdoba, analista y consultor político ya con nosotros. Gustavo, ¿cómo va? Buenas noches. Martín, Marcos, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, hablábamos recién la combinación que se da, ¿no? Entre lo que es, por un lado, la cuestión de la pandemia, la situación económica y en el medio, elecciones. ¿Cómo estás viendo ese panorama? Hay un elemento que estamos subestimando, y cuando digo estamos me refiero a la dirigencia política, que es la parte emocional, que es la consecuencia de la pandemia, porque las consecuencias no son solamente económicas, ¿verdad? Y vivimos además en un continente en el cual no podemos evitar compararnos con lo que sucedió en Chile, con lo que sucedió en Colombia, con lo que sucedió en Ecuador. En Ecuador, recordemos, casi estuvo, pero a muy poquitos votos de entrar a la segunda vuelta, un aborigen, ¿verdad? En Perú acaba de ser electo presidente por 44.000 votos un maestro rural que en la primera vuelta sacó apenas 14 puntos de los votos. Es decir, y veamos en Chile esta realidad donde perdieron el oficialismo y la principal oposición y hoy las principales municipios y las principales gobernaciones están en manos de independientes o del Partido Comunista. Es decir, estamos en un contexto donde uno podría decir es la economía estúpido, pero yo creo que viendo cómo está la cosa, te diría, son las emociones hoy. En nuestro último estudio nacional, nosotros les dimos 3 emociones positivas o 3 emociones negativas para que la gente describiese cómo veían a la sociedad argentina. Y el 80% escogió emocionalidad negativa, es decir, eligió describir a la sociedad argentina como agrietada, impaciente y egoísta. Es decir, este es un combo en el cual la política tiene que dejar de ver la elección presidencial del 2023 como si fuese lo único importante. Acá lo importante es ver cómo solucionamos los problemas de nuestra sociedad aquí y ahora, porque si no, digo, tenemos ejemplos muy claros en toda la región. Gustavo, muy interesantes los datos que surgieron de esa encuesta con respecto a la vacunación, ¿no? Que es un elemento político muy importante y que tiene una gran gravitación en el escenario político y electoral, ¿no? Ahí admite varias lecturas. En primer lugar, nosotros preguntamos, lo escuché a mi amigo el Turco Asís el otro día con Novarecio que decía que en la Argentina había que medir Pfizer contra Sputnik. Y bueno, le hicimos caso y nos dio 43 Sputnik y 34 Pfizer. De ahí 2 datos. Primero, qué poderoso el esquema de venta de Pfizer, que no tiene casi ningún vacunado en la Argentina y sin embargo un 34% de la población eligió esa vacuna, ¿no? Yo Claro. me imagino como si fuesen los pilotos de Fórmula 1, ¿viste? Con el buzo antiflama tienen las calcomanías de los sponsors, ¿no? Y me imagino muchos políticos o políticas argentinas usando también la marca Pfizer ahí. Fueron muy potentes y muy inteligentes en instalar.
pero de igual manera le levantaron el precio a la Sputnik porque terminó siendo una vacuna excelente, que además, fíjate cómo son las cosas, termina siendo una vacuna que hasta tiene una muy buena eficacia contra la variante de la India, ¿no? Entonces estamos hablando de un producto científico excepcional. Pero volviendo al esquema de la vacunación, el hecho de que el 90% de los argentinos digan que se quiere vacunar indica, por un lado, que el discurso de la grieta, ¿no? De los que eran antivacuna y después dijeron que la vacuna era un veneno y que no había que vacunarse y todo lo demás, bueno, demostró que han perdido eficacia, como también ha perdido eficacia el discurso del gobierno pro vacuna, digamos, tan sesgado, tan atacando tanto la locura, digamos, de la oposición con Pfizer. Está demostrado que la vacunación va a ser uno de los dos elementos fundamentales para noviembre, para el noviembre electoral nuestro. El otro factor va a ser el económico. Entonces, si el gobierno acierta en una profundidad de la vacunación donde llega a vacunar al 70% de la población y además logra controlar el factor inflación, yo creo que el gobierno va a tener una buena elección. Ahora, lo que estamos viendo es otra cosa. Como no controla la inflación y todavía faltan vacunas, estamos viendo un escenario donde si se votase hoy, Marcos, el gobierno perdería, ¿no? Estamos viendo que hay una diferencia a favor, digamos, de Juntos por el Cambio, mínima, pero existe en los escenarios donde evaluamos fuerza contra fuerza. Pero déjame decirte algo además. Cuando preguntamos con el eje si va a votar oficialismo u oposición, 33% dice oficialismo y 60% dice oposición. Ahora bien, solamente la mitad del 60% elige a candidatos o al espacio de Juntos por el Cambio. Este es un dato revelador porque muestra también que Juntos por el Cambio no está haciendo las cosas bien, que le están dedicando demasiado tiempo a su propia interna, a sus propios problemas, sin diagnosticar que hoy es la emocionalidad, es la economía, y no tanto si la candidata es María Eugenia, si es Patricia, si es Santilli, si Santilli en capital, Santilli en provincia. Digo, esas cosas son para discusiones internas, no para discutirla en los medios. Y me parece que ahí es donde pierde también espacio Juntos por el Cambio y ganan terreno los libertarios, gana terreno Randazzo, ganan terreno otras fuerzas como las fuerzas provinciales, que en la Argentina, si vos te pones a mirar de un proceso de 10 años para atrás hasta ahora, han crecido y de manera significativa, ¿no? En Salta, en Misiones, en Santa Fe el socialismo, en Río Negro, en Chubut, en Neuquén, en Tierra del Fuego, así que habrá que prestarle atención a esa cuestión también. Gustavo, ¿hay identificación de Sputnik con el oficialismo y Pfizer oposición o Juntos por el Cambio concretamente en ese cruce de datos? Sí, claro, claro. Fue muy notable. La mayoría de los que votaron a Alberto eligieron Sputnik y la mayoría de los que votaron a Macri eligieron a Pfizer. Clarito. Es como 1 más 1 igual a 2, ¿no? Era casi lógico que diera así, pero bueno, queríamos ver, ¿no? Con tanta publicidad negativa que se le hizo a la vacuna rusa, que, bueno, verdaderamente creo que también, insisto con la idea, ¿no? Le terminaron levantando el precio. Ahora, ¿tiene más votos Sputnik que Alberto? ¿46-33? Por eso digo que es la economía, es la emocionalidad y es la vacuna, porque de algún modo hay una pequeña correlación entre los que están vacunados y cómo evalúan al gobierno de Alberto Fernández. Aquellos que no están vacunados lo evalúan de una manera más negativa. Entonces, pensemos en un escenario donde, controlada la inflación, aumentan los niveles de personas vacunadas en la Argentina, eso puede darle al gobierno un poco de aire. Pero, insisto con este tema, diputados o la Cámara Baja puede ser un acceso bastante simple para el gobierno para obtener mayoría propia en la Cámara Baja. La elección de Buenos Aires y la unidad del peronismo le puede dar la cantidad de diputados que necesita. Ahora bien, en el Senado está la gran pelea, por eso esta elección que el Frente de Todos renueva 16 senadores y Cambiemos renueva solamente 9, promete dar una batalla espectacular. ¿Por qué? Porque está en juego ni más ni menos que el quórum del Frente de Todos en la Cámara Alta. Claro. Y son 4 provincias las que tienen el poder de cambiar esto. Chubut, Corrientes, Santa Fe y la querida provincia de Córdoba. Claro. Otra vez vuelve a ser complicado para el oficialismo cordobés definir una estrategia electoral, ¿no? Ahí quedando en medio, teniendo ahora también inconvenientes con la crisis sanitaria, pero con un gobernador que mantiene índices de imagen importantes, ¿no, Gustavo?
Claro, a ver, y yo creo que en el caso de Schiaretti es como un teflón el que lo está revestido, ¿no? Porque esta crisis actual y estos fenómenos que han ocurrido últimamente no lo afectan en lo más mínimo, y es como que los cordobeses le hacen un promedio de todas las gestiones del gobernador. Ahora bien, en términos electorales es otra cosa, porque uno debe preguntarse, ¿cuál es el verdadero caudal de este partido provincial del schiarettismo de Hacemos por Córdoba en la provincia? Ese casi 60% que sacó para gobernador, y uno debe concluir que sí, pero también es el 16% que obtuvo Carlos Gutiérrez en la elección de diputado en el 2019. Entonces, habrá que ver si la polarización, que yo creo que va a ser muy, muy fuerte, de hecho ya la Argentina está hiperpolarizada, le va a permitir a Hacemos por Córdoba hacer pie con un porcentaje que le permita pelear el segundo lugar. Yo tengo mis dudas, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. En principio debo decirte que también los candidatos del gobierno en la provincia de Córdoba dependen de que el gobierno levante un poco, ¿no? En la Claro. conciliación pública, que levante un poco el tema vacunas, que controle un poco el tema inflación, que el gobierno deje de equivocarse tan fuerte con algunas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, no la tiene fácil tampoco el espacio del Frente de Todos en la provincia. Bien. Gustavo, como siempre, muchas gracias. Al contrario, fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ahí estaba Gustavo Córdoba. Marcos, dando un panorama del escenario político muy interesante, el electoral que se viene, muy interesante incluso aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Claro, dos grandes elementos a nivel nacional, la marcha de la campaña de vacunación que ha tomado más ritmo todavía, y además qué va a ocurrir con la economía. Hoy lo mencionabas, Gonzalo, una familia necesita 65.000 pesos para no caer en la pobreza, ¿no? Sí. Con lo cual son índices que empeoran y que sin duda después tienen repercusión en los resultados electorales. Y por otro lado, otro actor importante aquí en Córdoba, por supuesto, es el gobernador Juan Schiaretti, que tiene un alto índice de imagen positiva y que le ha tocado en este contexto esta situación tan compleja de manejar en la cuestión sanitaria, porque bueno, Córdoba está complicada con su sistema sanitario en alta tensión, y hay que ver si eso tiene alguna repercusión en el punto de vista electoral, aunque decía Gustavo Córdoba, parece estar revestido de teflón el gobernador, porque no le afecta en su imagen personal las idas y vueltas, las complicaciones que se generan en la parte sanitaria. Así es. Bueno, llegamos al final, nos despedimos, ¿eh? Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 aquí en Entre Líneas. Chau, buena semana.